Bien, buenas tardes. Nos habíamos quedado viendo lo que era la ley de Ohm, pero el PDF nos quedó como a la mitad, entonces vamos a terminarlo hoy y vamos a pasar a ver un diagrama. Ya vimos el diagrama de la cometida, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Diagrama donde se miraba lo que es las líneas secundarias, el bastidor, el cable triplex, la entrada de cables de servicio, se miraba la mufa, la tubería, el medidor, el polo a tierra, eh, y se miraba también el cepo y la llegada, que es el circuito alimentador, hasta el centro de carga. Voy a compartirles el documento en este momento. Bien, creo que nos habíamos quedado por acá, ¿verdad? Bien, solo que antes de compartir vamos a empezar a grabar. Ahora sí empezó a grabar. Entonces, otra vez les vuelvo a compartir el documento. Como les decía anteriormente, nos habíamos quedado aquí en la ley de Ohm. Le había mostrado este pequeño esquema. Luego, hoy pasamos a lo que es la ley de voltajes de Kirchhoff y la ley de corrientes de Kirchhoff, que son dos leyes importantes también para el análisis, resolución y comportamiento de los circuitos. La ley de voltajes de Kirchhoff se basa en que la suma de los voltajes alrededor de una trayectoria o alrededor de una malla o circuito cerrado debe de ser igual a cero. Luego tenemos la ley de Kirchhoff, ley de corrientes de Kirchhoff, que dice que la suma algebraica de todas las corrientes que entran en un punto o en un nodo debe ser igual a cero. Esto se puede ver de otra manera. La suma de los voltajes, en el caso de la ley de voltajes de Kirchhoff, se puede decir de otra manera. La suma de los voltajes en una trayectoria de un circuito va a ser igual al voltaje de la fuente. Y esta ley de corriente de Kirchhoff, dicho de otra manera, es que todas las corrientes que entran a un nodo serán iguales a las corrientes que salen del nodo. Y aquí podemos ver lo que es el circuito básico o el circuito eléctrico básico. Este es un circuito pues que tiene el contenido del circuito más elemental. Tiene una fuente de voltaje, tiene una resistencia, que en este caso es un bombillo. Permítanme. Bien, disculpen, les decía que tiene una fuente de voltaje, tiene esta resistencia, que es un bombillo que puede contener material aquí internamente de wolframio o tungsteno, que es el material que se pone al rojo vivo, incandesce para producir luz. Y tenemos la variable corriente. Ahora, la variable corriente va a ocurrir cuando empiece el flujo de electrones a través del conductor. Y este flujo se va a ocasionar cuando se cierra este circuito. Aquí tenemos un switch. Cuando este circuito cierre, pues aquí va a empezar a drenar electrones a través de toda esta malla. Ese flujo de electrones es lo que nosotros denominamos corriente eléctrica y es el que nos va a hacer funcionar el bombillo eléctrico.
Y aquí tenemos un ejemplo pequeño. Miren. Dice que hay un bombillo con una resistencia de 240 ohmios. Traten de seguir el ejercicio para que lo puedan entender. Tenemos un bombillo cuya resistencia interna aquí, ¿no? Ya sea de wolframio o tungsteno u otro material, cuya resistencia es de 240 ohmios. Y a este bombillo le estamos aplicando una fuente, como podemos ver acá, de 120 voltios. O sea que esta fuente es de 120 voltios de corriente, en este caso de corriente alterna. Tenemos este símbolo. Dice cuál es la corriente que va a circular por dicho bombillo. Pues como les decía anteriormente, la corriente va a empezar a circular cuando cerremos este switch. Al cerrar este switch empieza el flujo de electrones a través de todo el conductor. O sea, los electrones para poder pasar de un punto a otro necesitan del conductor, ¿verdad? Del cobre, por ejemplo, para ir transmitiéndose los electrones de un punto a otro. Una vez que nosotros cerramos este circuito, ya podemos aplicar lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la corriente va a ser igual al voltaje entre la resistencia. La pregunta es, ¿quién es el voltaje? Pues el voltaje sería el voltaje de la fuente, que es el voltaje aplicado, que es 120 voltios. Y la resistencia nos decía que tenía un valor de 240 ohmios. Esto nos da una corriente de 0.5 amperios. 0.5 amperios es lo que está saliendo de esta fuente y recorriendo todo este circuito. Él está recorriendo todo este circuito, toda esta malla. Luego tenemos que la potencia, como podemos ver acá, es igual a voltaje por corriente. Esa es la fórmula, voltaje por corriente. El voltaje son 120 voltios y la corriente son 0.5 amperios que acabamos de encontrar. Por lo tanto, al hacer la multiplicación nos va a dar 60 y son 60 watts. De otra forma, podemos ver que la potencia también es V por I, pero sabemos que V es igual a R por I. Metiendo estas variables en esta variable V que tenemos acá, vamos a tener R por I por I, y eso nos va a dar R por I cuadrado. Entonces, ya metiendo los valores, que sabemos que la resistencia es 240 ohmios y que la corriente es 0.5 amperios, elevamos al cuadrado esa parte y nos va a dar también que la potencia es 60 watts. Como podemos ver, la respuesta es la misma, aplicando diferentes fórmulas. Luego aquí tenemos un análisis de circuitos eléctricos. ¿No? En este análisis tenemos lo que es la corriente directa. Para explicar la corriente directa, vamos a decir de que este circuito lo que contiene aquí es una fuente o pila, una pila seca. Puede ser una pila de 3 voltios, 5 voltios, 6 voltios, 9 voltios, 12 voltios. Como las baterías de los vehículos, ¿verdad? Una pila de 12 voltios. ¿Y cuál es la característica de la corriente directa? Pues que en todo momento, en cualquier punto del tiempo, nosotros vamos a estar midiendo. Si fueran 12 voltios acá, en cualquier punto del tiempo, vamos a estar midiendo 12 voltios. Ya sea para 1 segundo, 5 segundos, 1 minuto. Vamos a medir siempre los 12 voltios, siempre y cuando la batería no se descargue. Estamos asumiendo que la batería mantiene su energía. Entonces, esa es la característica de la corriente directa. En corriente alterna es diferente. Por eso tenemos esta fuente aquí con este símbolo. La corriente alterna es una corriente variante con el tiempo. El voltaje va a ir variando en forma de onda senoidal o cosenoidal. Vamos a tener en un momento un punto cero, va a ir subiendo a un punto máximo, va a ir decayendo hasta llegar a un punto cero y luego vuelve a subir hasta llegar a un punto máximo pero negativo. La primera onda era positiva, la segunda onda era negativa y vuelve a decaer hasta llegar a un punto cero. Todo este transcurso de positivo a negativo hasta llegar acá es lo que nosotros denominamos periodo. Y esos periodos se van repitiendo. En esta zona del periodo, primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, y esos periodos van repetitivos.
Luego sabemos que el periodo es igual a 1 entre frecuencia. Sabemos que la frecuencia a la que trabaja la energía de casa o la energía que nos suministra la ENE, por ejemplo, es de 60 Hz. Entonces, al dividir 1 entre 60 Hz, vamos a tener que el tiempo o el periodo va a durar 0.01 segundos. Ahora, vemos pues que si yo lo que tengo aquí son 120 voltios, por ejemplo, estos puntos máximos van a ser 120 voltios, 120 voltios, 120 voltios, y así sucesivamente. Pero en un momento ese voltaje va a ser positivo, máximo positivo, y en otro momento va a ser máximo negativo. Pero recordemos que pasa por puntos ceros. Este es un cero, este es otro cero, y este es otro cero, y así sucesivamente. Nosotros deberíamos de ver si lo que tenemos a este lado es un bombillo. Deberíamos de ver que cuando va en su punto máximo, el bombillo ilumina. Cuando llega a cero sería de apagar. Cuando llega a su máximo negativo sería encender. Y cuando llega a su máximo, a su mínimo, sería de apagar. Entonces lo que deberíamos de ver nosotros es que apaga, enciende, apaga, enciende, apaga, enciende. Pero ¿por qué no vemos la luz de la casa así? Pues resulta que en la luz de la casa no se mira así porque nuestro ojo no detecta estos ceros. ¿Por qué razón? Porque la velocidad de la frecuencia es tan rápida que lo único que logra detectar el ojo son los puntos máximos de iluminación. Entonces vemos siempre la luz de la casa constantemente encendida, constantemente iluminada. Eso pues es la diferencia que hay entre la corriente directa, que es una constante, y la corriente alterna, que es variable con el tiempo. Luego entramos a lo que es el circuito serie. Pues el circuito serie lo podemos definir como un circuito que contiene todos sus elementos en forma seguida. O sea, un elemento agarra la mano del otro y el segundo elemento agarra la mano del que sigue y el que sigue agarra la mano del que sigue y estos elementos se van conectando en forma de tren y eso es lo que denominamos nosotros serie. Es más, la misma fuente va conectada de un brazo con un elemento y el último elemento va conectado de un brazo con la fuente. Es lo que denominamos circuito serie. Todas estas resistencias que van en serie se pueden calcular como una sola resistencia, que es a la que le llamaríamos resistencia equivalente serie, y se calcula sumando todas las resistencias de forma normal, R1 más R2 más R3, así sucesivamente hasta llegar a Rn. Y eso nos daría el valor, la suma de estos resistores nos daría el valor de la R equivalente serie. Y este circuito pues lo puedo transformar en este circuito. Este circuito pasa a ser este circuito donde vamos a tener la misma fuente. La corriente que está aquí pues la ponemos acá como I. Y vamos a tener una sola resistencia, que sería el equivalente serie. ¿Para qué nos sirve este circuito? Pues para aplicarle la ley de Ohm y poder conocer la corriente. Y la ley de Ohm dice que esta corriente va a ser igual a este voltaje entre la resistencia equivalente serie. Aquí podemos ver las características. Estas características pues las podemos ver un poco mejor viéndolas desde esta figura. Esta fuente tiene una cantidad de energía. Vamos a decir que esta cantidad de energía se va a dividir una porción acá, otra porción acá, otra porción en la resistencia que sigue y otra porción en la última resistencia. Si asumimos que solo tenemos 4 resistencias y asumimos que tenemos una fuente de 100 voltios, vamos a decir que aquí van a quedar 25 voltios, aquí van a quedar 25 voltios y así sucesivamente, y en la última va a quedar 25 voltios. La suma de esos voltajes, aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff, me van a dar igual al voltaje de la fuente. Todos estos 25 que quedan aquí divididos me van a dar igual a los 100 que tiene la fuente.
Bien. Con respecto, esa es una de las características, ¿no? Los voltajes se van a ir dividiendo. Con respecto a la corriente que sale de la fuente será la misma corriente que pasa por R1, será la misma corriente que pasa por R2, por R3 y así sucesivamente hasta pasar por Rn. Toda esta corriente es la misma a través de toda la malla. Entonces esas son las dos características que salen aquí expuestas. Dice que la primera característica es que el voltaje de la fuente se divide en cada uno de los resistores, por lo tanto el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje en la resistencia 1, más el voltaje en la resistencia 2, más el voltaje en la resistencia 3, más el voltaje en la resistencia N. Luego, con respecto a la corriente, decimos que la corriente de la fuente es la misma en cada resistencia. Por lo tanto, IDF, que es la de la fuente, corriente de la fuente, va a ser igual a la corriente en la resistencia 1, va a ser igual a la corriente en la resistencia 2, igual a la corriente en la resistencia 3, igual a la corriente en la resistencia N. Eso con respecto a un circuito serie. Ahora, con respecto a un circuito paralelo, conocemos que es un circuito paralelo porque las resistencias ya no van en forma de trencito. Ahora las resistencias van agarradas todas de la fuente. Imaginen que la fuente de voltaje tiene este brazo y tiene este otro brazo. Tiene el brazo positivo la fuente y tiene el brazo negativo. O podemos decirlo de otra manera, tiene el nodo positivo y tiene el nodo negativo. Y todas las fuentes, todos los resistores van conectados a esos brazos, todos. El resistor 1 va conectado a la parte positiva de la fuente y a la parte negativa de la fuente. El resistor 2 va conectado a la parte positiva de la fuente y a la parte negativa de la fuente. Y así sucesivamente hasta llegar al último. El último va conectado a la parte positiva de la fuente y a la parte negativa de la fuente. De esa manera podemos identificar pues básicamente lo que es un circuito paralelo. Pero el circuito paralelo tiene otras características diferentes. La resistencia equivalente en paralelo se debe calcular a través de esta fórmula. 1 sobre R equivalente paralelo va a ser igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 y así sucesivamente hasta llegar a 1 entre Rn. Una vez que yo hago esta matemática, lo que hago al final es hacer el inverso de este valor para poder obtener la resistencia equivalente, que es la que voy a colocar acá, valor de la resistencia equivalente paralelo, donde siempre voy a tener una fuente de voltaje y una sola resistencia. ¿Para qué? Pues para aplicar la ley de Ohm. La corriente igual al voltaje sobre la resistencia en paralelo. Y esta tiene sus características. Si ustedes se fijan, si ponen un poco de atención, verán de que la corriente de la fuente, esto aquí es donde se invierte lo que vimos en el circuito serie. Allá los voltajes se dividían. Aquí es las corrientes las que se dividen, o sea, la corriente que sale de esta fuente se va a dividir en una porción en R1, otra porción en R2, otra porción en R3 y así sucesivamente hasta llegar a la última resistencia donde va a tener la última porción. Con respecto al voltaje, también es diferente. El voltaje es el mismo. ¿Se acuerdan que en el circuito serie la corriente es la misma en todo el circuito? En este caso paralelo, aquí es el voltaje. El voltaje en la resistencia 1 es igual al voltaje de la fuente. El voltaje en la resistencia 2 es igual al voltaje de la fuente. Y así sucesivamente hasta encontrar el último voltaje, que sería el voltaje en la resistencia N, que sería el mismo voltaje en la fuente. Esto se da porque las resistencias van conectadas a todos estos nodos. Todo este es un nodo y todo esto es un nodo. Entonces, la resistencia lo que está viendo es el voltaje que tiene la fuente. Cada resistencia mira solo el voltaje de la fuente. Entonces, ¿cuáles son las características según lo que hemos hablado? La característica es que el voltaje de la fuente es igual al voltaje en cada resistencia. Por lo tanto, B va a ser igual, voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje en R1, va a ser igual al voltaje en R2, va a ser igual al voltaje en Rn.
Y la corriente de la fuente, como se divide en cada resistencia, vamos a tener que la corriente de la fuente va a ser la sumatoria de IR1 más IR2 más IR3 y así sucesivamente hasta llegar a IRN. Luego tenemos un análisis que encuentra la resistencia equivalente de un circuito para dos resistencias que son series, que es un análisis rápido. Si las dos resistencias de un circuito son series, se va a encontrar la resistencia equivalente como la suma directa de R1 más R2. Ahora, si tenemos un circuito donde solo tenemos dos resistencias en paralelo, se va a encontrar la resistencia equivalente, haciéndolo directo y de un solo, ¿verdad? Como R1 por R2 entre R1 más R2. Bien. Hasta acá quiero preguntar si tienen alguna pregunta o alguna duda. Bien, vamos a Ingeniero, al hacer. final de la resistencia equivalente en el circuito paralelo, como había dicho, se hace recíproco de él. ¿Cómo? Sí, en el primer caso, las resistencias solo se suman directo. Cuando tenemos resistencias en serie, sumamos R1 más R2 más R3. Pero en el caso que es paralelo, si tenemos resistencias en paralelo, vamos a tener 1 sobre la R equivalente, va a ser igual a 1 sobre R1, más 1 sobre R2, más 1 sobre R3, y así sucesivamente. Pero lo último que les mencioné fue que, solo permítanme ver aquí, quiero ver si lo logro ver aquí más directo. Sí, lo último que les mencioné es que, bueno, este caso sería para la resistencia seria, solo la sumamos, ya tenemos la equivalente. En el caso, en el caso del circuito paralelo, no las podemos sumar directamente, sino que hay que sumar los inversos, ¿no? 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, y eso va a ser igual a 1 sobre la R equivalente. Al tener el valor total de 1 sobre R equivalente, le calculamos el inverso y vamos a tener R equivalente paralelo, que lo colocamos acá. Este último caso que les doy es para cuando solo tienen dos resistencias, es una forma rápida. Si solo son dos resistencias, pues la sumo directo, si son series. Y si son paralelos, ya no tengo que aplicar el 1 sobre R1 más 1 sobre R, sino que aquí directamente solo hago la multiplicación de R1 por R2 entre la suma de R1 más R2. Es más directa la respuesta. No sé si esa era su pregunta. Sí, sí, ingeniero. Gracias. Bien, vamos a preguntarle a Cristian Andrés, ¿me está escuchando? ¿Cuál sería la característica de la corriente en un circuito serie? La corriente es constante en un circuito serie. No constante. En un circuito serie la Bueno, característica sí, no varía. es la Eh, misma es la misma de quién, de la fuente. de la fuente, ¿no? O sea que la corriente que sale de la fuente en un circuito serie deberá ser la misma corriente que va a atravesar cada resistencia, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, Sergio Josué Valladares, ¿cuál sería la Sí, característica? ¿Cuál sería la característica del voltaje en un circuito serie? que sería que varía, ¿verdad? Pero ¿cómo varía? En función a la corriente. No, en un circuito serie dijimos que se iba a dividir el voltaje en cada resistencia, o sea que una porción del voltaje de la fuente va a caer sobre una resistencia, otra porción del voltaje de la fuente va a caer sobre otra resistencia y así sucesivamente. Al final, la suma de todos esos voltajes de la resistencia van a ser igual al voltaje de la fuente por la aplicación de la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿verdad? Vamos a ver, Christian Alexander, ¿cuál sería la característica de corriente en un circuito paralelo?
Esa parte no le presté mucha atención, ingeniero. Bueno, como no prestó atención, se lo voy a repetir. La característica de la corriente en un circuito paralelo es que la corriente que sale de la fuente de voltaje se va a dividir en porciones en cada resistencia. Una porción en una resistencia, otra porción en otra resistencia y así sucesivamente, donde vamos a decir al final que la suma de la corriente en cada resistor van a ser igual a la corriente que sale de la fuente, y eso es por la aplicación de la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿verdad? Vamos a ver, Edith Melissa, ¿cuál sería la característica del voltaje? Esa es la pregunta más fácil. ¿Cuál es la característica del voltaje en un circuito paralelo? Se mantiene igual al de la fuente en todo el circuito. Exactamente. En cada resistencia vamos a tener el mismo valor del voltaje de la fuente. Es correcto. Bien. Asumiendo que han entendido hasta acá, quiero ponerles ahora un diagrama, que es el diagrama de un transformador, para explicar en forma resumida un poco sobre esto. Vamos a ver, porque alguien me hizo una pregunta la vez pasada sobre los transformadores. Entonces quiero ver si lo podemos ver rápidamente. Una explicación rápida del transformador. Ahí está. Bien, aquí está. Creo que tal vez lo pudiera poner más grande, pero se me pasa un poco el tamaño. No. Bien. Creo que ahí lo están viendo, ¿no? El transformador. Porque si lo pongo más grande, creo que me pasa mucho. Bien. El transformador, como pueden ver ustedes acá, está constituido, pues, o compuesto de un núcleo, que es esta parte gris. Es un núcleo sólido. Bueno, en realidad el núcleo está formado por varias láminas de hierro, formando un sólido. Son varias láminas de hierro y a través de ese núcleo pasa un flujo que se produce aplicando a estas bobinas que ustedes ven acá, que son bobinas de cobre, aplicando un voltaje en estas bobinas. Aquí se produce un flujo y este flujo pasa por todo el núcleo y logra pasar luego por una segunda bobina. Entonces, en una bobina nosotros tenemos un voltaje y en otra bobina vamos a tener otro voltaje. Posiblemente en esto que dice letra P es primario y este es secundario, mira, letra S. NP significa el número de vueltas del primario, o sea, el número de vueltas que hay de cobre aquí. Entonces esto es una inductancia. Y NS sería el número de vueltas que hay en el secundario. La aplicación de un voltaje en el primario nos va a producir un voltaje en el secundario. Aquí tenemos este cuadro rojo que lo que especifica es una carga. Así como lo habíamos visto en el primer diagrama de distribución que miramos, donde salía de la central de generación de energía un voltaje, lo elevábamos para poderlo transmitir a través de las líneas y las torres de transmisión, ¿verdad? Hasta llegar a las subestaciones donde lo regulábamos el voltaje para poderlo hacer más adecuado para nuestro uso. Entonces, en este transformador pues lo representaríamos como que aquí entran 13.000 voltios en el primario y aquí salen 240 voltios en el secundario. Y esta parte roja sería, por ejemplo, la vivienda donde nosotros estamos tirando nuestra cometida para alimentar nuestro centro de carga. También tenemos aquí, pues, va a haber una corriente en el primario y va a haber una corriente en el secundario.
la potencia en la parte primaria será igual a la potencia en la parte secundaria. Aquí tengamos menos voltios en la parte secundaria y aquí tengamos más voltios en la parte primaria, la potencia en la parte primaria con respecto a la secundaria es la misma, asumiendo que las pérdidas son casi cero. ¿Por qué razón? Porque hay una compensación. Si aquí tengo menos voltaje en la salida, voy a tener más corriente. Si aquí tengo alto voltaje, voy a tener una corriente más pequeña. Y acuérdense que la potencia es V por I. Si aquí el voltaje es alto y lo multiplico por una corriente pequeña, luego aquí en la salida voy a tener un voltaje pequeño, pero multiplicado por una corriente grande. Entonces, tanto la potencia de este lado va a ser igual a la potencia de este otro lado. No sé si entienden el mensaje. No sé si comprenden o tienen alguna pregunta. Les repito, la potencia en un transformador tiende a ser la misma tanto en la entrada como en la salida. Acuérdense que la potencia es la representación, pues, básicamente de la fórmula V por I. Aquí yo tengo en este lado V primario por I primario. Y del otro lado tengo V secundario por I secundario. Entonces, en el primario la potencia sería Vp por Ip. A pesar de que el voltaje sea muy grande, 13.000, la corriente va a ser bien pequeña. Por lo tanto, en el secundario vamos a tener un voltaje pequeño, pero por una corriente bastante grande. Y eso implica que pues que yo voy a tener la potencia en el primario igual que en el secundario. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Va, jóvenes. No sé si hay alguna consulta. Ingeniero, ¿qué es lo que Diga. cambia entre ¿Cómo? un transformador trifásico y uno monofásico? ¿Cuál es su pregunta? Repítamela. ¿Qué es lo que cambia entre un transformador trifásico y uno normal? Entre un transformador trifásico y uno normal, lo que cambian es que los transformadores monofásicos traen una bobina y los transformadores trifásicos traen 2 bobinas o 3. O sea, lo que cambia es la salida. Si ustedes miran este transformador que tenemos acá, aquí entran, por ejemplo, 2 líneas vivas, ¿ve? Y salen 2 líneas vivas. Es un transformador monofásico. Pero en un trifásico deberían de entrar 3 líneas vivas y salir 3 líneas vivas. Vamos a tener 3 fases. Fase 1, fase 2 y fase 3. Exceptuando la neutra. La neutra puede ir por aparte. Entonces aquí lo importante es que en un trifásico pues vamos a tener 3 entradas de fase y 3 salidas de fase. En este caso, si fuera 240 voltios, aquí yo tengo fase 1 y fase 2, ¿verdad? Y aquí voy a tener en la salida fase 1 y fase 2. Pero en un trifásico debería tener fase 1, fase 2, fase 3. Y en la salida debería tener fase 1, fase 2 y fase 3. Normalmente un transformador trifásico puede estar constituido de 3 transformadores de este tipo. 3 transformadores de este tipo que son monofásicos nos puede constituir un transformador trifásico. ¿Se entiende? No sé si le quedó clara la duda o le falta un poco más de declaración. Sí, excelente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Hay otro dato interesante. Estos transformadores que van en la postería
Este, por ejemplo, sería un transformador monofásico que puede ir en un poste, que ustedes los han visto dentro de esos tanques o dentro de esos cilindros que van en los postes, va un transformador de este tipo que es monofásico. También existen transformadores trifásicos, pero normalmente los que llegan hasta su vivienda o al último poste del lugar de su vivienda son transformadores monofásicos. Pero si su vivienda por alguna razón ocupara energía trifásica, se puede instalar un transformador trifásico para llevar, en vez de las 3 líneas que miramos en el diagrama de ayer, serían 4 líneas, ¿no? Serían las 3 fases más una neutra. Lo que les quería comentar con respecto a este transformador es que este transformador va dentro de una cubeta metálica y esa cubeta va llena de aceite, o sea que este transformador va embebido en aceite. Eso se hace para, bueno, tiene tres utilidades. Una es que el aceite sirve de aislamiento, o sea, evita pues que hayan descargas entre un punto y otro, sirve de aislamiento. La otra es que sirve de enfriamiento, porque estos transformadores calientan bastante, entonces el aceite, la tendencia es enfriar el transformador. Y la última, pues puede ser que nos sirva contra la corrosión. El aceite evita la corrosión del núcleo. Entonces, esas serían una de las características que tienen estos transformadores. Aparte de eso, estos transformadores aquí en la salida del secundario traen un tap. Un tap es una derivación que uno la puede mover para, digamos que yo aquí tenga en esta salida 130 voltios, pero ocupo 120, entonces muevo el tap de tal manera que regulo la salida del voltaje. Sirve para regular más o menos como un 10%, 15% del voltaje. O si el voltaje está muy bajo, si el voltaje ya no llegó con 110 voltios por 105 voltios, digamos, entonces regulo el tap en la otra dirección para que aumente el voltaje, entonces ya voy a tener aquí 115, 117 o 120 voltios, según sea el caso.